para que ustedes tengan todo el contexto. El contenido de manera general es la introducción que veremos ahora, la selección de alógamas. Básicamente, cuando hablamos de alógamas, recuerden que es polinización cruzada, maíz, ejemplo clásico. Veremos selección individual en dos variantes, lo familiar y lo combinada. Y luego selección en autógamas, las que se autofecundan, recuerden. Por ejemplo clásico, el frijol, para hablar de nuestras especies básicas de la alimentación de los mexicanos. Y dentro de esto veremos cruzas masivas, pedigrí, las variantes del pedigrí y la retrocruza. Vamos a aprovechar el tema de retrocruza como método de mejoramiento para revisar la herencia de la androesterilidad. Recuerdan que en la unidad previa les había preguntado si habían revisado la herencia de la androesterilidad y de la autoincompatibilidad y me dijeron que no había sido así. Entonces vamos, en el tema de retrocruza les puse material pertinente para revisar la herencia de la androesterilidad y vamos a usar esa característica tan importante para la producción de semilla híbrida para desarrollar el tema de retrocruza. Y bueno, al final de esta unidad veremos el mejoramiento de las especies clonales de propagación asexual. Ese es el programa. Entonces hoy vamos a ver, les decía, la introducción. Dejen poner el puntero. En la introducción, bueno, vamos a revisar los aspectos fundamentales. Algunos de ellos ya lo saben, los vimos en las primeras clases. El mejoramiento genético realmente no tiene su origen coincidente con el origen de la genética. El mejoramiento de plantas tiene su origen en la propia domesticación de las plantas. Y no pierdan de vista que ese es un proceso continuo. O sea, las plantas, los animales, el mundo viviente en general, siempre está en proceso continuo de evolución. Y siempre que hay variaciones en el ambiente, siempre habrá modificaciones en las poblaciones naturales. Entonces, solo por reiterar, el mejoramiento genético de plantas inicia con la domesticación y siempre está en proceso. O sea, no se puede detener. Es un proceso inherente al mundo viviente. Es importante que ustedes reconozcan 3 aspectos básicos para hacer mejoramiento. O sea, si ustedes quieren hacer mejoramiento, primero tienen que asegurarse que conocen la especie que van a mejorar. Por eso los campesinos, cuando hacen mejoramiento en sus propias parcelas, lo hacen realmente muy fácil porque ellos conocen el cultivo, conocen sus poblaciones, conocen sus plantas, viven con ellas y para ellos no es difícil. Aquí el conocimiento ancestral que tienen los campesinos de México sin duda supera en mucho el conocimiento que los agrónomos podamos tener, sobre todo en poblaciones de sitio específico o de una comunidad concreta. Eso es por un lado, no lo olviden. El conocimiento, ya sea conocimiento ancestral o conocimiento científico técnico, es fundamental para hacer mejoramiento. Desde luego, si no hay variabilidad genética, no hay mejoramiento, de tal suerte que ese es el otro pilar central del mejoramiento. Si no tienen variabilidad, si no tienen recursos genéticos, difícilmente podrían aspirar a generar variedad. Eso no lo olviden cuando diseñen su proyecto de mejoramiento, que va a ser el proyecto final de nuestro curso. Vayan seleccionando cada uno su especie favorita, vayan haciendo la revisión de literatura pertinente para que luego no anden a las carreras al final del semestre, que me imagino será por ahí por Semana Santa, antes de Semana. ¿Cuáles son los conocimientos duros científicos fundamentales del mejoramiento? Pues sin duda la esencia de la genética, que son las leyes de Mendel, que ya las revisamos. La ley de Hardy-Weinberg, que igualmente ya la revisamos.
sin duda la variabilidad genética como fuente primaria, la mutación, y no olviden la mutación es la fuente primaria de la variabilidad genética, pero la recombinación independiente y la recombinación homóloga son las fuentes secundarias de variabilidad genética. O sea, la mutación forma los genes y estos se recombinan a través de recombinación independiente o bien recombinación homóloga, que también ya lo vimos. Por supuesto, el modelo fenotípico también es fundamental para entender el mejoramiento y en particular para decidir sobre los métodos concretos que debamos usar en cada una de las especies. Si hablamos del mejoramiento asistido o hablamos de el desarrollo moderno de la genotecnia, acuérdense que genotecnia no es más que genética aplicada al mejoramiento de plantas para la obtención de nuevas variedades. Eso es genotecnia, así lo definimos de origen. Entonces, si hablamos del mejoramiento asistido o de las herramientas biotecnológicas que utilizan la tecnología del ADN recombinante, ya sea para formar transgenes o para la edición genómica, entonces sin duda el corazón de todo eso, de las herramientas biotecnológicas, es el conocimiento relacionado con la estructura, replicación del ADN, que también ya lo revisamos por ahí de manera muy cortita, pero lo vamos a retomar en la unidad 5, ¿sí? Esto ya, digamos, las leyes de Mendel, Hardy-Wimber, variabilidad, el modelo fenotípico que es genética cuantitativa, pues eso ya lo revisamos. Y revisamos un poquito de meiosis, mitosis y el ADN, pero lo vamos a retomar en la unidad 5. Bien, vamos a destacar algunos puntos. Les voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos revisado en las unidades 1 y 2. Este repaso es solo un recordatorio para recordarles la terminología, las cosas fundamentales que deben permanecer en su conciencia para ir entendiendo de mejor manera el material de la unidad 3 y 4, o todo lo que nos falta. Entonces, este es un recordatorio de lo que ya vimos. Lo que quiero es que se aseguren que lo manejan con propiedad. Vamos a destacar unos 25 puntos. Primero, en cuanto a los ciclos de división celular, no olviden que la meiosis genera variabilidad genética. Y en esencia, la mitosis mantiene el genotipo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitosis es algo central a considerar el mejoramiento genético de especies de propagación vegetativa, y en el caso de las especies de reproducción sexual, pues es la meiosis, aunque las dos intervienen sin duda. No recuerdo si ustedes vieron en su curso de genética básica el tema de poliploidía, pero en general la genética siempre se desarrolla en esquemas de individuos diploides, disómicos, dialélicos. ¿Se acuerdan que lo revisamos eso con toda propiedad? Aunque realmente hay poliploides, la papa es un tetraploide, por ejemplo. Hay triploides, los triploides tienen la característica de ser estériles y producir frutos sin semilla, como la sandía sin semilla, o los limones sin semilla, los cítricos sin semilla. Esos son triploides, tienen 3 genomas, ¿sí? En fin, en general nos vamos a referir a los diploides, disómicos, dialélicos, pero iremos revisando algunas variantes relacionadas con la genética de los poliploides. Aquí lo importante que ustedes recuerden es que los triploides siempre son estériles, los que tienen 3 genomas. Recuerden también que la estructura del ADN es semiconservativa, según lo postuló Watson y Crick, y que la información genética siempre fluye del ADN hacia el ARN y de ahí hacia las proteínas. Este esquema es muy bonito. Espero que lo mediten con calma. El ADN es la única molécula que se autorreplica.
tiene la característica esencial de la vida. O sea, el fundamento central del mundo viviente es la capacidad que tiene el ADN de autorreplicarse. Eso es lo que indica esta flecha. Pero también a partir del ADN, por el proceso de transcripción, se forma el ARN en 3 variantes: el mensajero, el transferencia o el ribosómico, que después esos 3 tipos de ARN se traduce el mensaje. El mensaje original está contenido en el ADN, se transcribe al ARN mensajero en particular, y luego ese se traduce en un polipéptido, y a la postre formará una proteína. Ese es el flujo normal de la información genética, excepto que hay un proceso que se llama transcripción inversa, que parte del ARN hacia el ADN. Se forma una molécula híbrida con una hélice de ADN y una hélice de ARN mensajero, digamos, y después con otro ciclo de replicación se forma un dúplex de ADN que tiene contenida la información que había en el ARN original. A eso le llama transcripción inversa, del ARN hacia el ADN. Ese es el tipo de replicación que tienen los virus de ARN. Aprovecho la ocasión para decirles el COVID-19 es un virus de ARN. Cuando infecta las células de los humanos, lo primerito que hace el virus cuando entra a su ARN, a nuestras células, es realizar un proceso de transcripción inversa. Claro, primero forma la transcriptasa inversa, ¿no? Que es una enzima que dirige el proceso de transcripción inversa. Entonces, ya después de que hace el proceso de transcripción inversa, pues se pone en estructura dúplex, y lo de la dúplex sigue el proceso normal de transcripción. Se forman los 3 tipos de ARN implicados, en particular el mensajero, se forma de nuevo, se traduce y se producen las proteínas que ensamblan al virus, que forman al virus, y se produce también su propio ARN, porque fíjense, supongan que este es el dúplex del ARN del COVID-19, su transcripción genera el ARN del virus original. Es su forma de heredarse, de replicarse, perdón. ¿Sí? Lo malo es que esto ocurre a velocidades altísimas. Los virus se replican en minutos, de tal suerte que en poquito tiempo un hombre o una mujer puede colapsar. Quise aprovechar esta gráfica para recordarles, por eso es muy peligroso. Todos los virus de ARN son peligrosos. El virus del SIDA es de ARN también. ¿Saben por qué son peligrosos además de esto? Porque la transcriptasa inversa, la enzima implicada en la transcripción inversa, comete muchos errores en hacer el híbrido ADN-RN. Entonces, ¿qué son los errores de replicación? No son más que mutaciones. Por eso las tasas de mutación en los virus de ARN son altísimas. Por eso ahora hay muchísimas variantes del COVID-19, del coronavirus 19. En fin, espero que esta grafiquita les recuerde que hay que tener cuidado, porque una vez que entra un virus de ARN como el COVID-19 a nuestro cuerpo, o del SIDA, que también es de ARN, el proceso es complicadísimo, por muchas razones, ¿no? Muchísimas razones, pero entre otras, porque el dúplex de ADN que forman después de la transcripción inversa se pone en estado lisogénico, y se incorpora en nuestro ADN, en nuestro propio genoma. Así de peligrosos son los virus de ARN. Pero en fin, solo para remarcar el contexto, tanto la herencia, la variación como la expresión de los genes se basan en replicación, transcripción y traducción del código genético. Y todo esto a su vez tiene que ver con la especificidad del apareamiento de las bases nitrogenadas, donde siempre una adenina se une con una timina, una guanina con una citosina, esto es en el ADN, y para el caso del ARN siempre es guanina citosina y adenina uracila. Entonces esto es el corazón
de alguna unidad que vieron en su curso de genética básica sobre el ADN, herencia, variación, expresión o replicación, transcripción y traducción. Lo vamos a retomar un poquito en la unidad 5. Bien, les decía, díganme. ¿Y en el cáncer cómo funciona el mecanismo? ¿Es en el ADN? En el cáncer es un proceso un poco diferente. Ahí lo que pasa es que los genes que el proceso de división celular por mitosis y meiosis todo está regulado por genes, pero el proceso en sí mismo está regulado por proteínas, por polipéptidos, enzimas. Y entonces los genes implicados en la formación de las enzimas y proteínas que regulan el proceso de mitosis y meiosis se inactivan. ¿Qué quiere decir esto? Se apagan. Con la vejez, como yo que ya estoy viejito de 61 años, con la vejez muchos de los genes se van apagando. De hecho, la muerte de los seres vivos tiene que ver con que con el tiempo, ustedes ahorita que son jóvenes tienen todos sus genes prendidos y al 100. Bueno, espero que a algunos no les falte ni siquiera un 6. Pero ya cuando somos adultos, los genes se van apagando. Y entonces, en particular, en el caso del cáncer es un poco distinto. Los genes se apagan. Es nuestro propio ADN, pues, colega. ¿Sí? Si quiere abundar en eso, en el libro de Louis Cummings hay un capítulo muy interesante sobre la regulación de la expresión de los genes, y en particular habla de la regulación de la expresión de los genes que tienen que ver con el cáncer. ¿Vale? Bien, les decía que todo proceso de mejoramiento genético tiene que partir necesariamente de la existencia de variabilidad. Y la fuente primaria de la variabilidad son las mutaciones. En particular, las mutaciones pueden ser mutaciones cromosómicas o mutaciones génicas. Pero en particular, si estamos hablando de alelos, pues su origen son las mutaciones génicas. En otras palabras, la fuente primaria de nuevos alelos en el mundo viviente son las mutaciones génicas. Y estas mutaciones génicas se pueden dar por dos macroprocesos o dos grandes vías, o tres maneras específicas, como lo quieran ver. La primera es la sustitución de pares de bases, que solo afecta un codón, esa se llama mutación de punto. Y la segunda es la mutación por cambio de fase, que puede deberse a la pérdida de un nucleótido o bien a la inserción de un nucleótido. Acuérdense que el ADN y el ARN están formados por nucleótidos. Y esos nucleótidos son, ¿cuáles son? Adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Esos son los nucleótidos. Entonces, aquí está un ejemplo para que lo entiendan rápido con mensajes en español, ¿no? Fíjense, aquí está el mensaje. Dice, qué feo sin esa luz. Noten que escribí un mensaje con palabras todas de 3 letras, porque el código genético está por codones de 3 letras o tripletes. Así está el código genético descubierto recordarán, por Nirenberg y Corona, por allá en los 70s. En fin, ese mensaje se lee muy bien, ¿no? Qué feo. Eso quiere decir que alguien es muy feo cuando no hay luz, ¿no? Cuando está oscuro, que da miedo, que asusta. Entonces, fíjense cómo, si sustituimos una letra en el segundo codón, les voy a decir codones, ¿vale? Como si fueran codones de mensajero. Si cambian la O original por la A, pues dice, qué fea. Ahora ya no es un hombre, es una mujer, ¿no? Pero se sigue entendiendo el mensaje, ¿no? En esencia dice que alguien es feo. Y luego, si cambiamos en el primer codón la Q por la F, dice, es que alguien era feo y tal vez se hizo una cirugía o algo y ahora ya no es feo. Pero se sigue entendiendo el mensaje. Si cambiamos la primera letra del segundo codón, dice, ¿qué veo sin esa luz?
algo se sigue entendiendo el mensaje. Entonces, la mutación de punto implica la sustitución de un nucleótido nada más, solo altera el codón al que pertenece. Y en general no son importantes a menos que ese codón que afecta sea el codón iniciador AUG o bien forme un codón terminador. Y espero que aquí me estén entendiendo, porque todo eso lo tuvieron que ver en su curso de genética básica. Si no lo vieron, no se preocupen, lo retomaremos tantito en la unidad 5, si ustedes así lo quieren. Se trata que le entiendan. Pero yo creo que más allá de la bioquímica del ADN y el ARN, lo que importa es que entiendan el concepto de la mutación. ¿Qué es la mutación? Entonces, fíjense aquí, en el caso de mutación de cambio de fases, una delesión no es más que una pérdida de una base nitrogenada o de un nucleótido. Pues. Entonces, si perdemos la F del segundo codón, traten de leer el mensaje y verán que ya no se puede. No se entiende la primera palabra, ¿qué? Y lo demás ya no se entiende. ¿Qué quiere decir? Es otro mensaje, otra oración, un polipéptido diferente. ¿Qué quiere decir? Un alelo diferente. ¿Qué pasa en contraste si en lugar de perder el ADN cuando se replica gana una base, se inserta una base? En este caso le insertamos una M al segundo codón y noten otra vez que el mensaje ya no se entiende, por eso se llama corrimiento de la pauta de lectura o cambio de fase. Se forma otro mensaje, porque el mensaje genético, recuerden, el código genético se lee por codones, por tripletes. Y si quitamos un nucleótido o insertamos un nucleótido, se cambia la pauta de lectura. Por eso se le llama así, corrimiento de la pauta de lectura. Entonces, ese es el origen de las mutaciones génicas en esencia, inserción de lesión de nucleótidos o de pares de bases, pues. Esas son las más importantes, son las que forman alelos nuevos, o bien sustitución de pares de bases. Pares, ¿por qué? Porque acuérdense que el ADN está en dúplex, ¿no? Son dos cadenas. Aquí yo lo estoy poniendo como cadena simple porque es el mensajero, ¿vale? Es el mensaje, el mensajero. El ADN debería estar doble, ¿no? Doble, dúplex. Bien, entonces no olviden que entonces la mutación génica tiene su origen en sustitución de lesión e inserción de pares de bases en el ADN y producen mutaciones que dan origen a alelos nuevos. Otro aspecto fundamental, acuérdense que estamos revisando los aspectos fundamentales del mejoramiento, haciendo un pequeño resumen de lo que ya vimos. Sin duda es la segregación. Recordarán ustedes que la base cromosómica de la segregación es la separación de los cromosomas homólogos durante la fase 1 de la meiosis. También la recombinación independiente, cuya base cromosómica es la combinación-separación de homólogos igual en la anafase 1. Por ahí algunos se equivocaron en el caso de las preguntas de falso y verdadero. Venía una. La base de la recombinación independiente es la separación, combinación-separación de homólogos en anafase 2, creo decía, o el paquiteno, y creo que la tuvieron mal, por eso lo estoy recordando. Luego otra fuente secundaria de variabilidad genética es la recombinación homóloga. Acuérdense la que ocurre en el paquiteno de la profase 1. Y sin duda, ya hablando de las herramientas biotecnológicas modernas, la base de la tecnología del ADN recombinante es la recombinación no homóloga, la que ocurre entre ADN distante, por medio de un fenómeno que se llama puntas pegajosas. Igual espero que lo hayan revisado en su curso de genética básica, pero si no lo retomaremos al quinto de la unidad 5. Bien, otro concepto también importante para el mejoramiento es la autoincompatibilidad. Hay más de 300 especies que son autoincompatibles. ¿Qué quiere decir? No se pueden autofecundar.
son alógamas obligadas, tienen apareamiento aleatorio obligado. Eso es bueno para la naturaleza, porque las autoincompatibles previenen los efectos nocivos de la endogamia derivada de la autofecundación, pero para el mejoramiento dificultan formar líneas puras. Y entonces, esa característica que tienen las plantas autoincompatibles excluye una gran área del mejoramiento genético que se llama hibridación. De tal suerte que las autoincompatibles prácticamente solo se pueden mejorar por selección, a menos que involucremos el cultivo in vitro de anteras para obtener diaploides que formarán líneas puras y después podemos formar híbridos. Igual, lo puse en rojo porque ustedes me dijeron que no habían revisado la herencia de la autoincompatibilidad. En la unidad 4 les voy a poner material pertinente para estudiar la genética de la autoincompatibilidad. No se angustien si por ahora no lo entienden, ¿vale? El tema de la segregación de los poliploides, espero que ahí en su curso de genética básica lo hayan revisado. Simplemente les puedo decir, los poliploides, en la medida en que tienen más de 2 genomas en su constitución, pues tienen muy difícil la segregación. Es más difícil que se formen homocigotes, ya sea homocigotes dominantes en todos los cromosomas o bien homocigotes recesivos en todos los cromosomas. Y eso dificulta el mejoramiento. O sea, si no hay segregación o si la formación de segregantes, porque parece que el mejoramiento por selección se basa fundamentalmente en seleccionar segregantes transgresivos, pero si en los poliploides su tasa de formación es muy baja, pues eso dificulta el mejoramiento, ¿sí? Y no olviden también que en el caso de los poliploides, siempre los triploides son estériles, los 3X. X representa el genoma. Aquí ustedes ya saben con claridad a qué se refiere genoma, ya lo definimos antes. Para generar un triploide estéril de fruto sin semilla, se requiere cruzar como hembra un tetraploide con un diploide. Pero ¿cómo generamos un tetraploide? Pues duplicando el genoma de un diploide. Entonces primero duplico el genoma de un diploide para generar un tetraploide y después lo cruzo con una línea diploide para generar un triploide de frutos sin semilla. Esto es fundamental, sobre todo en las especies hortícolas donde muchos frutos sin semilla tienen importantes características de mercado. La androesterilidad génico-citoplásmica también está en rojo, porque igual ya me dijeron que no lo revisaron en la genética básica. Esta característica de androesterilidad génico-citoplásmica es muy importante. De ahí que es fundamental entender cuál es su mecanismo genético. Lo vamos a estudiar con detenimiento. Está en esta unidad 3 incluido el material pertinente cuando veamos el tema de retrocruce. Solo les digo que se debe a la acción conjunta de genes ubicados en el núcleo y plasmagenes ubicados en mitocondrias y cloroplastos. Es una interacción de genes y plasmagenes. Es bien bonita la genética de la androesterilidad génico-citoplásmica. Y bueno, al final se forma una línea androestéril y 6 posibles genotipos fértiles. Después veremos con detalle la genética, la segregación, recombinación de genes, plasmagenes, cuando veamos retrocruza. Solo les podría decir que este tema es tan importante como que fue lo que hizo posible el uso comercial de variedades híbridas en cultivos tan importantes para el mundo, sobre todo en la alimentación de ganado, como el sorgo. Los híbridos de sorgo que ustedes siembran, los híbridos que ustedes conocen, son de zonas sorgueras, son híbridos producidos haciendo uso de la androesterilidad génico-citoplásmica. Porque será imposible, si conocen las panojas de sorgo, ¿no? Será imposible generar tantos millones o miles de millones de toneladas de semilla híbrida cruzando a mano las diminutas, las pequeñitas florecitas de los sorgos. Entonces, cuando se genera una línea androestéril, ya no es necesario mascular a mano,
y esa se cruza con una fértil restauradora, que es la de arriba, y entonces lo que resulta es un híbrido fértil, que es el que se siembra. Pero lo vamos a revisar con detalle, ahorita nada más para dejarles la inquietud. Por eso les puse en rojo estas 3 cosillas, porque lo vamos a ir incluyendo el material. Quiero decirles que esto es parte del programa del curso de genética básica. Lo estoy incluyendo en atención a que me han dicho que no lo revisaron nada más. Bueno, recuerden que el fundamento del mejoramiento, sobre todo de las autógamas, pero en todo se puede usar, es la selección de segregantes transgresivos, que se genera con la cruza de líneas contrastantes, que difieren en sus genes. Se obtiene la F1, normalmente heterocigote en muchos los, y se obtiene la segregación en la F2, acuérdense, segregación, que se da por sí mismo por segregación de cada locus, ¿sí? Pero también por la recombinación independiente y homóloga entre loci. O sea, aquí está todo implicado, ¿no? Segregación, recombinación independiente y recombinación homóloga. Eso no lo olviden. Entonces se genera una población variable. ¿Cuál es el fundamento del mejoramiento genético? Que contemos con variabilidad genética, que partamos de una población variable. Por eso es necesario, en el caso de las autógamas en particular, generar la cruz a la F1 y luego generar la población variable para después seleccionar los segregantes que nos importen, los segregantes transgresivos. Revisamos también en la unidad 2 el concepto de población y definimos con precisión los 4 tipos básicos de población: homogénea homocigótica, homogénea heterocigótica, heterogénea homocigótica y heterogénea heterocigótica. Y esto es importante que no lo olviden. Y tampoco olviden los ejemplos. O sea, siempre asocian homogénea homocigótica frijoles, homogénea heterocigótica híbridos de maíz, de lo que quieran, de jitomates, etc. Heterogénea homocigótica, multilíneas de especies autógamas y variedades nativas de los cultivos como frijol, trigo, chiles, etc. Heterogéneas heterocigóticas, alógamas de alta variabilidad como el maíz. En fin, no lo olviden, solo estoy recordando. También revisamos la ley del equilibrio genético de las poblaciones, o la ley de Hardy-Weinberg, que establece fundamentalmente que si no hay migración, selección, mutación, migración, selección y deriva, las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en generación y guardan esta relación. No lo olviden, la ley de Hardy-Weinberg. Tampoco olviden que el equilibrio de una población se obtiene con el apareamiento aleatorio y que siempre la descendencia que resulta del cruce de 2 poblaciones siempre estará en desequilibrio. Estas cosas son fundamentales en todo lo que tiene que ver con los métodos de mejoramiento. Sobre todo, esta última, la primera, lo del equilibrio, tiene que ver con el mejoramiento por selección. Y la segunda, que dice que siempre la población descendiente de la cruce de 2 poblaciones estará en desequilibrio, tiene que ver con el área de mejoramiento de la hibridación. Entonces la ley de Hardy-Weinberg por eso es muy poderosa, es fundamental para entender el mejoramiento genético tanto por selección como por hibridación. Revisamos también cuál es el efecto de la autofecundación recurrente. Dijimos que si ustedes hacen autofecundación recurrente, aun si parten de un heterocigote donde P igual a Q igual a un medio, eso quiere decir que es un heterocigote, ¿no? Exactamente, o un monohíbrido, pues, para un locus, para que lo entiendan rápido. Si lo autofecundan, muchas veces lo que se va a ir formando es una alta proporción de homocigotes, es decir, la autofecundación recurrente, que es también la manera natural de reproducción de las autógamas, de polinización de las autógamas, genera líneas puras. Genera líneas puras, eso no lo olviden. O sea, la autofecundación recurrente genera homocigosidad
genera líneas puras, y por el contrario reduce la heterocigosidad, ¿sí? Ese es el efecto de la autofecundación recurrente. Aquí les podría preguntar, las autógamas naturales, ¿qué tipo de población son? A ver, Alejandra, ¿qué tipo de población son las autógamas naturales? Creo que Alejandra solo está conectada, pero está por ahí distraída. No hagan eso. Para mí es importante que estén en la clase, no que se conecten a la clase. En fin, Karen, quiere decir. Karen nos puede decir qué tipo de población es una especie autógama natural, cualquiera. Sí, aquí estoy, profe. Ándele, Karen, ¿qué tipo de población es una autógama natural? ¿No? Pues es una homogénea, homocigótica, ¿no? Es decir, una línea pura. ¿Vale? Recuerden, la autofecundación recurrente genera líneas puras. En contraste con eso, en las alógamas naturales, pues las poblaciones son, decíamos, heterogéneas, heterocigóticas, y en general el apareamiento aleatorio conduce a que estas estén casi siempre en equilibrio Hardy-Weinberg. Solo estoy recordando algo que ya vimos. Revisamos también en el caso de la unidad 2, los tipos básicos de acción génica. Dijimos que hay básicamente dos, aditividad y dominancia, y dentro de dominancia puede haber parcial, completa o sobredominancia, y eso se define en función de la expresión del híbrido respecto a las líneas. No lo olviden, eso es importante. Revisamos también las componentes del modelo fenotípico, y dentro de la variante de la varianza genética la descompusimos en sus componentes, varianza aditiva, dominante y epistática, y con base en eso llegamos a establecer que los efectos aditivos no se heredan, que los efectos aditivos se heredan y los no aditivos no se heredan, de tal suerte que si sus efectos genéticos más importantes son los aditivos, tienen que hacer mejoramiento genético por selección. En contraste, si los efectos genéticos más importantes son dominantes o epistáticos, lo recomendable es que utilicen métodos de hibridación. Esto es muy importante para que ustedes definan la estrategia de mejoramiento. Revisamos también la base de la respuesta teórica a la selección. Recuerden, la selección aprovecha la varianza genética aditiva o efectos genéticos aditivos. Y su fundamento, el fundamento teórico central de la selección, o sea, la razón por la cual obtenemos mejores variedades de plantas cuando hacemos selección, es que vamos incrementando las frecuencias de los alelos favorables a la mejor expresión de la característica que estamos mejorando. Eso no lo olviden, ese es el fundamento esencial de la respuesta a la selección. También revisamos algo del concepto de interacción fenotipo-ambiente, que en esencia implica que los diferentes variedades se comportan de forma distinta en ambientes cambiantes. Y desde luego todos los fenotipos interactúan con el medio físico natural o de producción, a eso le llamamos ambiente. Y esto no lo deben olvidar, la interacción fenotipo-ambiente no es más que el comportamiento diferencial de los fenotipos a través de ambientes. Por eso es importante que cuando hagan una variedad, sus poblaciones las evalúen en varios ambientes. ¿Por qué les digo esto? Porque ya cuando veamos los métodos de mejoramiento, se van a percatar de que parte de los métodos es precisamente eso: seleccionar o evaluar en ambientes diferentes. Esto tiene que ver con el asunto de la interacción fenotipo-ambiente. Bien, eso es en cuanto a
al repaso de lo que ya habíamos visto en las unidades 1 y 2. Espero que les haya servido para recordarlo. Y vamos a entrar al tema de la variación genética, porque ya dijimos que la variabilidad es lo fundamental para todo propósito de mejoramiento. Pues le vamos a destinar un rato al tema de variabilidad genética, su origen, su conservación y demás. Hay dos maneras de generar variabilidad genética. La primera es una variabilidad genética natural, que se genera siempre que las plantas están en proceso de evolución, ya sea evolución natural o evolución bajo domesticación, como es el caso aquí. El ejemplo son nativos mesoamericanos que domesticaron el maíz, presumiblemente en el Valle de Tehuacán, Puebla. O bien la variabilidad genética puede ser generada por la humanidad a través de la cruza, recombinación, variación, o a través de la mutación inducida. También veremos, por cierto, la mutación inducida como método de mejoramiento. En el caso de las, creo que está en el contexto de las especies de reproducción vegetativa. Pero va a ser parte de esta unidad también. Entonces, la variabilidad genética principalmente se genera por la propia naturaleza, teniendo como fuente primaria la mutación y como fuente secundaria la recombinación, ya sea homóloga o independiente. Y bueno, recuerden que sin duda la base de la estrategia, de toda estrategia de mejoramiento, es contar con variación genética. Y para eso, hablando ya de las especies, ustedes deben conocer el uso actual y potencial de la especie que quieren mejorar. Deben conocer la biología floral de la especie. Pues esto sin duda, primero para que sepan si es alógama, autógama, parcialmente alógama, o si es autocompatible, y qué tipo de cruces pueden hacer y qué tipo de cruces pueden no hacer. Deben desde luego conocer el material genético, caracterizar el germoplasma. Y por supuesto, para un programa de mejoramiento, sin duda es fundamental definir su región objetivo. No se puede pensar en que vamos a hacer una variedad de maíz para todo México. No, no se puede. O de papa para todo México. No se puede. O de frijol. No se puede. Se hacen variedades por regiones agroclimáticas. ¿Qué es la característica común de una región agroclimática? Pues ustedes ya lo saben, seguramente lo vieron en su curso de fenología. Ni me digan quién les dio fenología, pero lo debieron haber visto. Por ahí regresen a sus notas y recuérdenlo. Entonces, se debe de definir la región objetivo con el enfoque de región agroclimática. O si quieren, pónganle agroecosistema. Si quieren ser así más respetuosos del ambiente y demás. Y si no, pues nada más pónganle agrosistema. A mí me gusta emplear el concepto de región agroclimática o agroecosistema. ¿Sí? Deben tener en mente siempre que hagan mejoramiento el tipo de productor, ya sea si es para producción de autoconsumo o de mercado, es fundamental. Esto define las estrategias de mejoramiento. Si va a ser un productor para mercado, deben definir el mercado. Si va a ser nacional exportación, todo esto debe tomarse en cuenta para hacer un plan de mejoramiento. Y por supuesto, lo central ya para hacer el mejoramiento es conocer la biología rural y el tipo de apareamiento que tiene la especie. Y en particular, conocer los parámetros genéticos. Acuérdense, no se trata de que el mejorador estime los parámetros genéticos. Se trata de que los revise en la literatura, los conozca la herencia de las características que quiere mejorar, ya sea herencia cuantitativa o cualitativa, porque eso tiene muchas implicaciones en sus estrategias de mejora. Bien, y desde luego, si uno habla de la variabilidad genética, de la diversidad genética, pues es necesario hablar de los centros de origen de las plantas cultivadas y su diversificación. Igual, yo estoy seguro que no importa quién les haya dado clase de etnobotánica, revisaron este tema de los centros de origen y diversificación a fondo. Y revisaron los temas de conservación de recursos genéticos in situ y ex situ.
Recuerden, in situ es en el propio ambiente donde se originó el material genético, y ex situ es en bancos de germoplasma. Y aquí hay ejemplos les puse aquí ejemplos de los centros de origen. Aquí están los centros de origen. Hay 8 básicamente: el centro chino, el indio central, la central, cercano oriente, mediterráneo, etc. Y aquí están los ejemplos, ¿no? En el chino, pues la soya. En el indio, arroz, o las berenjenas o los melones, si quieren hablar de hortalizas. En el asiático central, pues los trigos, si quieren hablar de hortalizas, las manzanas. En el cercano oriente, las alfalfas, si quieren hablar de algo que tiene que ver con extensivos. Con las vides, con los frutales, duraznos. En el Mediterráneo, pues las habas, aceitunas. En el abisínico, los cafés, ¿no? El garbanzo. Y en el centro mesoamericano, miren aquí, sur de México y Centroamérica, a esto pónganle Mesoamérica. Este es el centro mesoamericano, ¿vale? Y por supuesto, el centro mesoamericano es el origen del maíz y el frijol, del chile, de la calabaza, del tomate de cáscara y de muchas otras cosas. Pero por supuesto, como centro secundario, incluso el centro mesoamericano es centro de diversificación, de origen y diversificación de jitomates. Ojo, los jitomates no son de Mesoamérica, los jitomates son de Sudamérica, particularmente de la papa. Igual la papa es de los Andes, ¿no? Del Perú. Y los jitomates, recuerden, México no es centro de origen, en dado caso centro secundario y centro de diversificación. Y bueno, el cacao es por allá de Brasil. Esos son solo ejemplos para que no se olviden. A ver, aquí la pregunta importante realmente es: ¿a dónde deben ir si ustedes quieren conseguir variabilidad genética de una especie? Sin duda, tienen que ir al centro de origen de esa especie y o al centro de diversificación y domesticación de esa especie. Recuerden, son 3 niveles: centro de origen, centro de diversificación y centro de domesticación. La domesticación eventualmente puede ocurrir en muchos sitios, o sea, no solo en el centro de origen, puede ocurrir por migración. Acuérdense que la migración cambia en las plantas de un lado para otro, los animales también. Entonces, es el caso de los jitomates, cuyo centro fundamental de origen es Sudamérica, pero se domesticó en México. Es un ejemplo muy clarito. Tienen que ir entonces al centro de origen, al centro de diversificación y al centro de domesticación. Porque sin duda, en el centro de origen encontrarán germoplasma resistente a los fitopatógenos, porque las plantas siempre conviven con los bichos que hay en el entorno. Y en el centro de diversificación, domesticación, encontrarán variantes de interés antropocéntrico. Y repito, solo estoy dándoles un pequeñito resumen de su clase de botánica. Entonces hay 3 niveles: centro de origen, segundo nivel, centro de diversificación, tercer nivel, centro de domesticación. Esos son los lugares que deben visitar para copiar germoplasma útil a un programa de mejoramiento. Y aquí hay un ejemplo les decía, hay 2 tipos de conservación de recursos genéticos. La conservación in situ, ¿qué quiere decir? En los propios centros de origen o en los propios pueblos o municipios o lugares donde se cultivan las plantas por las comunidades casi siempre autóctonas o nativas, ¿sí? Se llama conservación in situ. La conservación in situ es muy importante porque permite que las poblaciones nativas continúen el proceso de evolución bajo domesticación, sigan generando variación, interactúen con el ambiente cambiante, sobre todo ahora con el cambio climático, y sigan las poblaciones adaptándose a los cambios del ambiente.
Entonces, la conservación in situ, es fundamental, sobre todo en el contexto de evolución bajo domesticación, que conserva y genera variación útil para el futuro y que desde luego no se pierden. Pero bueno, para asegurarnos de que ese germoplasma siempre exista, se hace también la conservación ex situ en bancos de germoplasma. Y aquí hay un ejemplo de los más importantes del mundo. Miren. Está el de Fort Collins, que se hizo a mediados del siglo XX en Colorado, en los Estados Unidos. Ese es el primerito gran banco del mundo. De repente los norteamericanos no le caen bien a todo el mundo porque son medios carajos. Voy a decir carajos porque no es una palabra grosera. Esperemos que con Biden mejore la relación, por lo menos para México y por supuesto también para el mundo, pero los norteamericanos siempre han tenido una visión de las cosas que anticipan problemas. Y ellos fueron los primeros en hacer grandes bancos de semillas. El ejemplo es el de Fort Collins. Otro que a mí me tocó participar de alguna manera fue el de Kew, que está en el Reino Unido. De hecho, por ahí cuando fuimos a Inglaterra tuvimos oportunidad de estar en esos ámbitos. Pero cuando yo era director del Departamento de Fitotecnia en el año 2000, ese se inauguró en el año 2000, el Kew. Fíjense que el presidente de la República, que en ese tiempo era el doctor Cedillo, encargó a nuestra universidad y nuestra universidad, el Departamento de Fitotecnia, que hiciéramos una aportación de 100 accesiones de germoplasma representativo de México para que fuera resguardado en este banco de Kew por todo el tiempo que fuera necesario, ¿no? 1000 años. Y sí, efectivamente, al doctor Cuevas, que seguramente fue su maestro y algunos de ustedes, sus Cuevas, entre él y yo nos encargamos de hacer todo ese proceso y en una cajita preciosa enviamos 100 accesiones de Chapingo directas al Kew, directas del banquito que está ahí abajo de Pitos, o sea, el Banjem que tiene Cuevas. Se enviaron 100 accesiones al Kew y ahí hay 100 accesiones de nuestra universidad llevadas por Jesús Cuevas y nuestro señor presidente de la República, el doctor Cedillo. Ellos fueron a la inauguración del Kew. Eso a mí me gusta mucho platicarlo porque como que nos dieron el reconocimiento como institución. Nuestro país nos reconoció como una institución pionera en la conservación de los recursos genéticos de México. Y por supuesto yo estaba bien contento y ustedes imagínense si Jesús Cuevas no estaría más contento, ¿no? Él fue nuestro emisario para el Kew. Bueno, últimamente en el 2010 se inauguró el Millennium Seeds Bank, que está en Noruega. Le dicen el Arca de Noé. Ese está igual para conservación de miles de años de germoplasma a ultra bajas temperaturas y demás. Más abajo de menos 20 grados centígrados son los bancos. Estos bancos están a menos 20, más abajo de menos 20, una relativa de menos de 5%, etc. Y bueno, estos son bancos que tienen semillas de todos los cultivos, de todas las especies, ¿no? Pero luego hay grandes bancos especializados. Está, por ejemplo, el banco del IRRI, que está en Filipinas, es especializado en arroz. El CIMIT, que está aquí a 2 kilómetros de nuestra universidad, es especializado en maíz y trigo. Es el banco de maíz y trigo más grande del mundo, sin duda. El IRRI es el de arroz más grande del mundo, sin duda. El IITA, que está en Nigeria, ese es en legumbres y raíces. El CIAT, que está en Colombia, ese es especialista en frijoles y leguminosas. El CIP, que está en Perú, que también tuve la oportunidad de conocerlo, ese está en Lima. En La Molina. La Molina es una universidad, la Universidad Agraria La Molina, que antes era la Escuela Nacional de Agricultura del Perú, igual que nosotros éramos la Escuela Nacional de Agricultura de México. Pues la ENA de Perú se convirtió en la Universidad Agraria La Molina, porque está en la Hacienda La Molina, y es nuestro homólogo peruano. O sea, la ENA mexicana en Chapingo se transformó después en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Y bueno, ahí así como el CIMIT está cerca de nosotros y se hizo de manera intencional, o sea, los grandes bancos están cerca de las grandes instituciones de educación e investigación agrícola. Así como en La Molina se hizo el CIP, pues aquí en Chapingo, cerca de Chapingo, se hizo el CIMIT y el banco del CIMIT. Y está el ICRISAT, está en la India, ese es Sorgos y Hijos. El IPGRI, ese está en Roma, ese es de la FAO. Y el ICARDA, que es especialista en cebada y cultivos de zonas áridas, que está en Siria. Bueno, esos son los grandes bancos del mundo. ¿Sí? Casi todos estos, todos los grandes bancos especializados hicieron a mediados del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX. Pero más o menos, si se fijan, 1960, 67, 68, 71, 72, 74, o sea, se fijan que casi todos son de los 60, 70. En ese tiempo había una preocupación genuina del mundo por los recursos genéticos como algo estratégico clave para la alimentación de la humanidad. De hecho, la FAO considera a los recursos genéticos como estratégicos para la alimentación, para la agricultura y la alimentación. Y en México, el único banco de germoplasma decente que había para conservación de largo plazo, menos 20 grados, etcétera, es el banco que está en Pitotecnia, fíjense. Ese banquito lo hicimos igual en mi tiempo cuando fui director del departamento, pero es muy pequeñito, realmente es un banco modesto, aunque era el único que teníamos para conservación de largo plazo. Es como increíble, ¿no? Que México, siendo un país mega diverso, no tuviera un banco de germoplasma decente. Entonces, a través de algo que se llamaba las redes del SINAREFI, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, que ya les he platicado y les platicaré más después, se gestionó en la Cámara de Diputados, y aquí cuando digo el SINAREFI, éramos muchos, de Chapingo, del colegio, de la Narro, de la UNAM, de la UDG, de todos lados, todos los que trabajábamos en recursos genéticos y mejoramiento en aquel tiempo, gestionamos a través del SINAREFI, liderados por el SNICS, recursos para hacer el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Está bellísimo, está en Tepatitlán, Jalisco. Fíjense lo curioso, esto ocurrió cuando yo era el rector de Chapingo, y en aquella ocasión nuestra universidad le donó al gobierno federal el campo El Horno, ese que está por ahí atrás de las instalaciones de ingenierías, el campo El Horno, para que ahí estuviera el CNRG. Era interesante para nosotros porque aquí estaba Chapingo, estaba el colegio, estaba el propio INIFAP, está el CIMIT, etcétera. Está en el centro del país, se pueden desplazar para todos lados, está en una zona fría, Valles Altos. Era el mejor lugar para hacer el CNRG. Y desde luego le reitero, nuestra universidad, en ese tiempo yo era el rector, donaba el campo El Horno para este propósito, pero al bendito secretario de Agricultura de aquel tiempo se le ocurrió que fuera en Tepatitlán, por la única razón de que él era el secretario. Fíjense nada más, qué tristeza, ¿no? Y aunque, bueno, lo puso en mi estado natal, pues igualmente no era lo más correcto. Y Tepatitlán sin duda es un lugar bellísimo y está bonito, y el centro está precioso, pero el lugar más adecuado realmente era El Horno. En fin, esto ya le estoy contando estas cosas porque todas estas cosas ya se vieron que en muchas de ellas ya soy parte de la historia, ¿no? O sea, aquí les platico un poco del Q, de Noruega. Ya por estos tiempos, cuando se fundó el ICARDA, por ejemplo, el del IBRI, yo ya era estudiante de Chapingo. De hecho, este del IBRI, el de Roma, es de la FAO. Aprovecho para decirles que en el tiempo que fui rector, tuve la oportunidad de conocer al director de la FAO, porque nuestra universidad le dio un doctorado honoris causa en ese tiempo. En fin, ¿cuáles son las características del CNRG? Está en Tepa. Se inauguró el 12 de marzo del año 2012, en el 2012. Pues que puede conservar a largo plazo. De hecho, tiene un área de crioconservación in vitro. Tiene un área de conservación, un banco de genes también, de clonación de genes. Y desde luego, lo más importante es el banco de semillas. Pero tiene todo.
Tiene banco de genes, tiene crioconservación y tiene banco de semillas para conservación ex situ, repito. Les digo, se inauguró en el 2012. Tiene recursos fitogenéticos, que es lo fundamental, tiene también zoogenéticos y microorganismos. Y estas son las accesiones que tiene de básicos, frutales, y tiene de todo, pues. Es nuestra arca de Noé mexicana. Y está bien bonito. O sea, está de primer mundo. Y tiene gente muy, muy capaz. Muchos egresados de Pitos trabajan en este centro, CNRG. Fíjense que como parte de nuestro curso de mejoramiento, una de las cosas era visitar el CNRG y el banco del CIMIT. Pero pues este año, como que, discúlpenme colegas, ahí se los dejo de tarea, aunque sea que hagan una visita virtual. Tienen recorridos virtuales, ¿eh? Métanse al CNRG. Ustedes son re buenos para navegar en internet. Y también métanse al banco del CIMIT, ¿vale? El banco del CIMIT. Y hagan una visita virtual por lo menos. Esa va a ser su tarea de esta clase. No me la entreguen, solo háganla. O sea, lo que les quiero es motivar para que ustedes, acuérdense que les toca la tarea de aprender a aprender. Les va a tocar aprender solitos, pues, muchas de las cosas. Y bueno, les decía que el CNRG fue gestionado por las redes del SINAREFI. Recuerden, SINAREFI quiere decir Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos. Está estructurado en redes, fundamentalmente enfocadas a especies nativas de México, desde las agaves, ¿no? Los aguacates, en el caso de los frutales, las guayabas, ¿sí? Por ejemplo, los maíces, por ejemplo, aquí el líder de nuestra universidad es el doctor Pasca. En los frutales, en aguacates, Alejandro Barrientos de nuestra universidad. Les voy a decir los líderes que son de nuestra universidad. En Anonáceas es Jorge Andrés Agustín, que está en el Centro Regional de Morelia. De guayaba es José Luis Domínguez Álvarez, que está en Zacatecas. De nogal es un colega que está en zonas áridas, allá en Bermequillo. De nopal es Clemente Gallegos, que está en Zacatecas, también en el Centro Regional. Y seguramente los que vengan de profe los conocen. En Zapotáceas es por ahí el colega Sergio, que está también en Morelia. En Tejocotes el doctor Raúl Nieto Ángel, que es de Pitos. En tomate de cáscara, pues un servidor. Cempoazuchi, los Cepual, Cerrato Cruz, tal vez fue su maestro de metodología de la investigación, igual excelente investigador. En Dalia es la doctora Tete, el doctor José Mejía. En Nochebuena igual el grupo de José Mejía, Armando Espinosa. Estos son los coordinadores de las redes que son de la universidad, los que tienen asterisco. Y ya las otras redes pues son de otras universidades, porque realmente en el CINAE participamos todas las universidades. 12 redes de 45 coordinamos en la universidad, casi un tercio, pues. Con eso ya tienen idea de lo importante que es nuestra universidad en el contexto de los recursos genéticos. O sea, espero que solo este dato les dé origen de la importancia de nuestra universidad en relación con la conservación de recursos. Y bueno, solo para recordarles qué es variación, qué genera la variación, mutación, recombinación, genera variación, variantes, que después el mejorador selecciona según sus propósitos, ya sea de producción, ya sea de alimentación de humanos, ya sea para hacer panes en el trigo o macarrones. Es distinto, ¿eh? Hay trigos de panificación, hay trigos para macarrones o trigos duros, etc. O sorgos, si es para el ganado, en fin. Entonces, mejoramiento genético es sinónimo de variabilidad genética. Si no hay variabilidad genética, no hay posibilidad de hacer variedad nueva alguna. Esos en hortalizas, miren la gran diversidad de papas del Perú, que son del Perú, o de chiles mexicanos, o de jitomates, igual, estos jitomates son mexicanos, acuérdense, México es centro de diversificación de los jitomates. Cebollas, tomates de cáscara, igual son tomates mexicanos. Nótense que hay chiles y tomates, calabaza, igual la calabaza nativa de México. Hay 5 especies importantes de calabazas en México, son nativas de México. Hay una variación enorme de calabazas. El doctor Clemente Villanueva trabaja las calabazas. Y como decía un señor de mi pueblo, ¿no?
hay jitomates, tomates, papas, calabazas y tomates de cáscara de todos los colores y también blancos. Ese mutante es un mutante natural de frutos blancos que encontramos en el campo San Martín, en el M4, ahí donde están los frutales. Ese lo encontramos nosotros. En fin, variación en frutales, ni se diga igual. Aquí es lo que se ve, ¿no? Los frutos, las formas, los tamaños, los colores. Pero todo esto que podemos ver y apreciar y que todo el mundo se deslumbra. Ahora imagínenselo, todo esto existe a nivel de las diferencias de cada planta en cuanto al tamaño de las hojas, el tamaño de los estomas, la densidad de los estomas, la capacidad en eficiencia fotosintética, la capacidad de absorción de nutrientes. Igualmente hay toda esta variación. Solo que, claro, es más fácil comprenderlo cuando se ponen los frutos. En las ornamentales, miren las hojas, los pétalos, estas son nochebuenas. Originarias de México, por cierto, las nochebuenas. Las dalias, ¿de dónde son originarias las dalias? De México, la dalia es la flor mexicana. En fin, variación en flores, frutos, semillas, granos, pero recuerden, también en todo lo que tiene que ver con la planta, no solamente en la estructura de interés antropocéntrico hay variación, hay en todo, en las hojas, en la densidad de estomas, en la densidad de pelos radicales absorbentes, siempre hay variación. Bien, eso fue para remarcar pues la importancia de la variación. Como segunda parte de este tema, vamos a ver las estrategias generales de mejoramiento. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Fíjense, el objetivo siempre es obtener mejores variedades de plantas, siempre. Hay 3-4 enfoques. El primero se llama mejoramiento participativo in situ. En sitio, eso tiene que ver tiene mucho sentido en el minifundio, en la agricultura campesina. Recuerden, no estamos dando clases de mejoramiento genético solo para la agricultura de mercado, no. Ustedes pueden utilizar su conocimiento de genética y genotecnia para hacer mejoramiento en el contexto que ustedes definan, ¿sí? Y siempre vamos a estar haciendo énfasis en eso. Entonces hay un enfoque de mejoramiento participativo in situ, así se llama. Tiene que ver en mucho sentido en la economía campesina o en el minifundio. Y aparte de mejorar las variedades, se logra su conservación. La mejor manera de conservar los recursos genéticos es utilizándolos. Y para utilizarlos, pues tienen que ser mejorados para que le den ventaja a los campesinos que los conservan. Porque si no conservamos a los campesinos, va a ser siempre de baja productividad y siempre pobres. Entonces recuerden, la mejor manera de conservar un recurso genético es usándolo. Y para que se siga usando, hay que mejorarlo. Pero hay que mejorarlo in situ, ¿sí? Con la participación de los productores. Por eso se llama mejoramiento participativo in situ. Y así las variedades que se generan en este procedimiento, pues no se pierden, ¿no? Y tienen la ventaja de que tienen mejor adaptación, mayor aceptación por la cultura, porque son parte de la cultura. Y por supuesto, tiene la grandísima ventaja de que el mejoramiento participativo in situ conserva la característica central de la evolución bajo domesticación. Pero para eso necesitan conservar ¿a quién? Al campesino. Si no se conserva al campesino, si se pierden los campesinos, se van a perder los conocimientos ancestrales y por supuesto se van a perder sus recursos genéticos. De tal suerte que en esencia los campesinos le brindan un gran servicio a la humanidad, conservar los recursos genéticos en evolución bajo domesticación. Nosotros con Natanael desarrollamos un programa de mejoramiento participativo in situ de tomate en el estado de Hidalgo y en el estado de Jalisco, y consistía en ir a las parcelas de los productores, estos en Jalisco, en los Altos de Jalisco, por cierto ahí cerquita de Tepatitlán. La mayor diversidad de tomates de cáscara está en los Altos de Jalisco, por cierto.
Y bueno, con Natanael les enseñábamos a los campesinos a trazar lotes de selección basal visual estratificada, que es un tema que vamos a ver, y luego a marcar las plantas antes de la cosecha, o sea, a no seleccionar del montón, sino a seleccionar en la parcela y marcarlas con hilitos rojos. Y ya después que madure la semilla, porque aquí están maduros los frutos, recurrir a estas plantas selectas y cosechar la semilla cuando ya está madura la semilla. Entonces era hacer la selección en el tiempo correcto, y es bien interesante todo esto, el mejoramiento participativo in situ. Descubrimos, por ejemplo, que los niños aprenden más rápido que los señores. Y de este método, el mejoramiento participativo in situ allá en los Altos de Jalisco, derivamos una variedad que de origen la llamamos Morado San Miguel, porque uno de los pueblos donde hacemos el trabajo era en San Miguel, municipio de Jesús María, en los Altos de Jalisco. O sea, cuando le estoy diciendo estrategias de mejoramiento, también le estoy diciendo lo hacemos. O sea, no solo es de arribita. Sin duda, el otro enfoque es el mejoramiento clásico, que se basa fundamentalmente o cuyo propósito central es la mayor productividad. Este tiene que ver con áreas de mayor potencial productivo, ya sea de buen temporal o de riego. Y por supuesto, indistintamente de todo, lo importante es partir de recursos genéticos valiosos, ¿sí? Normalmente son recursos que se tienen conservados in situ, es decir, en los bancos de germoplasma. Y el proceso de mejoramiento no se lleva en los terrenos de los campesinos. La primera etapa se lleva a cabo en los terrenos de los campos experimentales, es lo común. Y luego, en la segunda etapa, es un híbrido entre los campos experimentales y los propios productores cooperantes, que se generan las variedades y luego se validan con los productores cooperantes. Ya una vez que les gusta a los productores, pues ya se seleccionan las mejores variedades para registrarlas y producir su semilla. Se caracterizan y se registran en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS, de la SAGAR. Entonces, ese es el otro enfoque, que tiene que ver más bien con áreas de alta productividad o alto potencial productivo. El tercer enfoque es el mejoramiento genético asistido con ADN, o sea, hacer uso de las tecnologías del ADN recombinante, y ese sirve fundamentalmente para acercar el genotipo al fenotipo, o sea, quitarle el efecto ambiental y por supuesto la interacción al modelo fenotípico. Se hace con marcadores moleculares de ADN, sirve también para caracterizar germoplasma, sirve también para proteger variedades, para que no se las pirateen, no se las roben, para evitar el saqueo de los recursos genéticos nativos. Para todo eso sirven las tecnologías del ADN recombinante. Eso lo vamos a revisar en la unidad 5. Aquí nada más se lo digo que es una estrategia. Eso va a ser la unidad 5. Y desde luego la edición genética, la edición genómica y la transgenosis, que también se basa en la tecnología del ADN recombinante. Todo esto de la transgenosis y la edición genómica es polémico, pero lo vamos a revisar. Está en pleno desarrollo, sobre todo lo de la edición genómica, con el sistema CRISPR-Cas9. No se apuren, después lo vamos a ver, pero sería un pecado si por lo menos ustedes no conocen de qué se trata la edición genómica, ¿no? Ya si después les gusta que la apliquen o no les gusta por cuestiones éticas, morales o religiosas, eso será su decisión. Pero lo más valioso es que conozcan de qué se trata la transgenosis, cuál es el procedimiento para hacer transgénicos, pues, que se usan. Ya les dije, los transgénicos no son un mito, se usan de manera cotidiana. Y la edición genómica está ahorita, pero el desarrollo pasa gigantado. Ya les decía que el premio Nobel 2020 tuvo que ver con la edición genómica. O sea, de ahí, así de grande es el tamaño de la importancia de la edición genómica. Entonces, 2 estrategias para el mejoramiento basado en la tecnología del ADN recombinante, y 2 estrategias, la del mejoramiento clásico y del mejoramiento participativo, para decirles, son 4 caminos, pero no son excluyentes.
el error que mucha gente comete, y en general, lo tengo que decir, en general, los biólogos que se dedican a la conservación, y en particular a la conservación de los recursos genéticos, o los movimientos tipo Greenpeace, el error que la gente en general comete es pensar que los caminos son excluyentes. Y no. Recuerden, colegas, todos los caminos llegan a Roma y todos están interconectados, de tal suerte que no es excluyente utilizar mejoramiento clásico con utilizar mejoramiento genético asistido, porque al final de cuentas los fundamentos son los mismos, las unidades de selección son las mismas, excepto que aquí de repente la unidad de selección precisa no es ni la población, ni la familia, ni el individuo, sino es el gen. Pero ese gen se tiene que meter al individuo y ese individuo se tiene que convertir en una población tarde o temprano, de tal suerte que esto nunca lo vean como excluyente, colegas. Son caminos que se cruzan, son estrategias que se traslapan y hoy por hoy se usan todas de manera simultánea. Con eso terminamos este tema. Tenemos unos 5 minutos, si gustan, tienen alguna pregunta, y si no la tuvieran, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo, Juan Martínez Jesús Antonio. Ajá. Con relación a las redes del Sinarefi, Sí. ¿Estas redes terminaron sus operaciones porque se acabó el presupuesto? ¿Porque se acabó o estaba contemplado un periodo de vida de ese proyecto? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabaron? ¿Porque desapareció el Sinarefi? Ok, gracias, José Antonio. Miren, estas redes estas redes se fundaron en la lógica del compromiso que todos los países del mundo que adquirieron a través de la FAO de conservar cada uno sus recursos genéticos nativos. Y todo este movimiento que repito, viene de la FAO. México es parte de ese movimiento. Lamentablemente el gobierno dejó de darles dinero al Sinarefi, dejó de financiar las redes en consecuencia. Y las redes no desaparecieron, seguimos existiendo como redes, porque las redes no son el gobierno, las redes son conjuntos de investigadores de todas las instituciones, junto con productores y campesinos de todas las regiones. Eso es lo que somos, una red. Les platico rápido la de maíz, ¿no? La red de maíz es bien bonita, tiene bancos de germoplasma ex situ, tiene bancos comunitarios en todo el país, tiene custodios de variedades de maíz en todo el país. Los custodios no son más que campesinos que siguen sembrando las diferentes variedades de maíz de México. O sea, esa es una red enorme, grandísima. O sea, tiene investigadores, tiene genetistas, tiene expertos en recursos genéticos, pero también tiene campesinos. Y las redes existen. Seguimos funcionando aún sin dinero, pues. Y desapareció a finales del sexenio pasado. Y ahora tengo entendido, y esa es una buena noticia, ayer acabo de hablar con el doctor Leovigildo Córdoba, que es el director del SNICS, de donde depende el Sinarefi, y se van a reactivar este año, porque el secretario de Agricultura actual, el doctor Villalobos, él trabajó en la FAO en sus años mozos, y él es muy, ¿cómo les diría? Él es agrónomo, fitotecnista, genetista y biotecnólogo, pero en particular es muy enamorado de los recursos genéticos. Entonces nos acaban de dar la buena noticia que se va a reactivar el Sinarefi con dinero y va a haber recursos para las redes. De hecho, ya nos mandaron ahí las convocatorias para los proyectos pertinentes de cada cultivo. Estamos así como en pleno, le estoy hablando de hace una semana, ahora sí que casi le estoy hablando en tiempo real, José Antonio, y me da mucho gusto compartirlos con ustedes esto. Se está reactivando el Sinarefi, ya va a haber dinero para el Sinarefi a partir del 2021.
¿Sí quedó? Profe, sí, y entonces van a trabajar de la mano o va a ser como una relación horizontal con el proyecto de plantas nativas para la alimentación y la agricultura, igual de la SADER. Sí, de hecho depende de ahí. O sea, plantas nativas para la alimentación y la agricultura, así se llama el proyecto en SADER. Pero en particular se va a operar a través de SNICS. A lo mejor, yo creo que la van a seguir llamando SINAREPI. Nada más que el proyecto de plantas para la alimentación y la agricultura es más grande que recursos genéticos. Implica desarrollar tecnologías, producir semillas, mejorar todo. O sea, es un poquito más grande, lo siento. Muchas gracias, profe. Ándale. Es un tema bien bonito. Ojalá y puedan hacer servicio social en el CNRG. A los que puedan y sean por allá, de aquellos rumbos, se los sugiero de mil amores. Bueno, ya no le voy a robar más tiempo a su siguiente profesor. Nos queda un minuto. Les deseo que tengan buen día, que sus clases que siguen también sean excelentes y nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias. Vale, profe, Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, nos vemos. Gracias, profe.